Bien, buenas tardes. Voy a dar comienzo a mi ponencia, pero no sin antes dar las gracias a los organizadores de este quinto Congreso Internacional de Innovación Docente, así como especialmente al doctor Jesús San Bernardino, que me invitó y me aceptó en su mesa dentro de este congreso ya por segunda vez consecutiva en nuestro caso. En esta ocasión voy a hablarles sobre la utilidad o la importancia o la necesidad que veo a partir de la experiencia que he tenido personal de esa utilidad que tienen las conferencias invitadas en las aulas de grado y bueno, también finalmente de posgrado de las universidades chinas para el conocimiento de las relaciones hispano-cínicas. Lo que aquí vamos a apuntar en esta breve ponencia, desde luego van a ser apuntar solamente unos pequeños detalles sobre lo que realmente y en extenso sí contaremos y abundaremos en el artículo que está previsto que salga en la obra que se publicará de este congreso. Asimismo, no quisiera tampoco dejar de señalar antes de comenzar que voy a seguir la estructura recomendada por los propios organizadores, de forma que el vídeo sea lo menos extendido posible, lo más ordenado posible y no nos entretengamos. Así, por tanto, empezaremos con una introducción en la que me gustaría señalar que algunas informaciones necesarias que es necesario conocer para entender el trabajo que he realizado. La posibilidad de impartir diferentes conferencias, numerosas conferencias y clases en el ámbito cínico, viene dado de la experiencia que he podido tener gracias a la beca de recualificación del profesorado que he disfrutado entre octubre de 2022 y octubre de 2023. Hasta hace muy poco. Esta estancia se desarrolló en la Universidad de Jinan, en Cantón, en Guangzhou, en China continental. Efectivamente, como les decía, esta ponencia e incluso el artículo que les señalaba anteriormente serán de hecho uno de los resultados, de los numerosos resultados que afortunadamente se ha podido dar a esta ayuda y a esta estancia. Durante la estancia, y también tuve ocasión de dar clases y conferencias, fue no solamente en la Universidad de Jinan, donde yo estaba en la estancia, sino que también tuve la ocasión de visitar diferentes universidades, tanto de China como de Taiwán. Por tanto, así se enriquece también el contenido y la información que voy a ofrecer. En estas clases, que si bien en principio casi todas yo intenté que fueran señaladas también como clases de grado, pero finalmente acabaron estudiantes de posgrado también, tanto de máster como de doctorado, incluso algunos postdoc, acabaron acudiendo a estas conferencias y a estas clases por el propio interés que despertaba el desarrollo de la información de las relaciones hispanocínicas en los propios trabajos que estos posgraduados también estaban desarrollando en sus diferentes facultades y universidades. Estas clases y de conferencias se dieron esencialmente en facultades de humanidades y ciencias sociales y sobre todo estudiantes que bien no por grados de historia o filología, que como tal bueno, de historia sí, pero de filología como tal no existían, sino de clases de lenguas romances o de grados de lengua de español o de cultura española o como español como segundo idioma, etcétera. Ese fue más concretamente el universo al que pude dedicar mis conferencias y ponencias en estas universidades. Por tanto, el perfil de los estudiantes era prácticamente, si bien hubo en algunas ocasiones traducción simultánea también, pero
en la mayor parte de las ocasiones, y tampoco era necesario, eran estudiantes de español de un nivel avanzado, si eran de grado normalmente de tercero o cuarto grado, o aquellos que ya estaban en los estudios de posgraduado, que ya habían incluso la mayor parte de ellos realizado estancias o bien en España o en algún país latinoamericano y conocían, tenían un buen nivel de español. Los objetivos que nosotros nos planteamos con esta ponencia y con el artículo que vamos a escribir es básicamente ofrecer esa visión particular que yo puedo ofrecer a partir de una experiencia que tampoco es tan habitual, porque sí existen profesores españoles, desde luego, trabajando en universidades chinas. Esencialmente se dedican a la enseñanza del español, pero en mi caso era ofrecer información, ofrecer ponencias, ofrecer mi experiencia dentro del campo de la historia y de las ciencias sociales para entender esas relaciones históricas, cómo se han desarrollado entre el mundo hispano y el mundo cínico. Y lo que intento también es dar a entender y ofrecer información acerca de las dificultades, pero también de las posibilidades que esta actividad ofrece ahora mismo en las universidades chinas. Desde luego, hay que entender también que las circunstancias que condicionan esta docencia no son las mismas. Es decir, efectivamente los espacios de entre China y Taiwán son muy distintos. Las circunstancias que condicionan la docencia en uno y otro también son diferentes, ya que en la China continental tenemos una serie, entre otras cosas, tenemos una serie de limitaciones, incluso a la hora de mostrar o de diseñar los contenidos que podemos ofrecer, debido a que bueno, hay un control sobre la información que se puede aportar o no, o sobre los valores que se pueden, de los que se pueden transmitir o no. Incluso, lo pongo en las dos imágenes, hemos llegado a tener incluso, pues, para que se entienda de una forma gráfica y rápida, ya digo que lo que se tratará todo más en extenso en el artículo, incluso algún cartel de conferencias a impartir, pues tuvo también su control y recomendación, por decirlo eufemísticamente, para que el dibujo histórico que se estaba ofreciendo de una obra concreta fuera cambiado por otro dibujo de esa misma obra, ¿no? Entonces hay que entender que las posibilidades de diseñar unos contenidos para unas conferencias o para unas clases pues tienen unas circunstancias distintas, dependiendo del país cínico en el que nos encontremos. Y plantear sobre todo la necesidad, el reto de futuro de trascender la movilidad que hay actual. Hay que entender que efectivamente, y quizá lo explique más en extenso un poco más adelante, que China acaba de salir en enero pasado, del último enero de 2023, levantó las medidas restrictivas por la pandemia, por el COVID-19, y después de 3 años. Entonces, efectivamente, todos los programas de movilidad se han visto muy afectados, los que existían previamente, los que estaban previstos, y ahora estamos en un periodo de nueva construcción o de recuperación de muchos de aquellos programas de movilidad, que tanto de estudiantes como de profesores, e incluso de programas compartidos y de convenios que se estaban diseñando antes de la pandemia. Bueno, ya más o menos nos vamos imaginando y vamos indicando ciertas cuestiones que tienen que ver con ese contexto en el que se produce mi estancia y en la que se genera la información que puedo ofrecer como novedosa, y que espero que sea de utilidad para los futuros profesores o actuales profesores e investigadores que tengan interés en su desplazamiento o en la realización de programas de convenio con las universidades chinas.
el contexto en el que nos movemos y en el caso propio de lo que es el estudio de las relaciones hispanocínicas a lo largo de los últimos siglos, esencialmente a partir del siglo XVI y XVII, hasta la actualidad, es que tenemos realmente una escasa literatura de apoyo a esta docencia específica, a esta materia, tanto en los contenidos, y mucho más escasa si nos remontamos a los 3 primeros siglos que a los 2 últimos, en este caso, que incluso y por supuesto también en la literatura dedicada a este tipo de docencia concreta, a literatura pedagógica sobre la enseñanza de historia por parte de profesores españoles, de historia de las relaciones entre España y China a lo largo de la historia. Por tanto, ese es el primer hándicap que nosotros intentamos también ayudar a paliar con este tipo de conferencias y de publicaciones que ya venimos desde hace algunos años también implementando. Por tanto, hay una necesidad lógica y evidente de desarrollar este tipo de estudios, y más ahora, desde luego, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, en el que, como es bien sabido, pues China va cada vez adoptando un rol cada vez más importante en las relaciones internacionales y por tanto también de su presencia no solamente en el ámbito político y económico, sino también en el cultural y el educativo alrededor del mundo, y entre ese mundo, desde luego, en el contexto hispano, tanto países americanos como iberoamericanos y Filipinas, como en la propia España. Eso sí, contamos con las ventajas que sí nos ofrecen el fuerte desarrollo que ha vivido las TICs, que todos conocemos, es bien conocido, no hace falta abundar aquí en ello, sobre todo además a partir de pandemia, donde todos nos tuvimos que adaptar y trabajar a partir de este tipo de recursos que nos permitieron bueno, pues no estancarnos y seguir avanzando. Yo me voy a la información sobre todo, y me dediqué también, ya pensando en este tipo de trabajo, voy a hablar sobre la experiencia en concreto en varias universidades, no en todas en las que he impartido las conferencias y clases, pero sí voy a dedicarme, la información extraída, las conclusiones extraídas son a partir de mi trabajo en la Universidad en la Universidad de Pekín, en la Universidad de Nanking, en la National Tsinghua University de Hsinchu en Taiwán, en la National Taiwan University en Taipei, Taiwán, en la Universidad del Centro de China, Universidad Normal del Centro de China, de Wuhan, y en la universidad en la que yo propiamente estaba haciendo la estancia, que es la Universidad de Jinan, en Cantón. A partir de esas conferencias en estas universidades, el universo al que yo me pude dirigir fue alrededor de unos 150 estudiantes, de los cuales extraigo pues las conclusiones, también parte de las conclusiones a las que he llegado. A partir de a unos estudiantes de grado y de posgrado, mucho más de grado que de posgrado, a los que se les hizo al final de cada clase y de cada conferencia una encuesta anónima muy sencillita, a fin de que tampoco lo vieran como un trabajo más en español después de 1 hora y media o 2 horas en clase, escuchando todo en español a un profesor nativo como yo. Entonces, una encuesta muy sencilla y muy fácil, que es: ¿quiere usted que el profesor vuelva a dar una clase, a dar otra clase como la que acaba de impartir? Siendo el 100% de las respuestas anónimas sí, lo cual pues no necesita de mayor estudio estadístico ni de mayor presentación de gráficas, sino la propia presentación del resultado obvio de la utilidad de este tipo de actividad con los estudiantes chinos. Por tanto, sobre esa experiencia podemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico, desde luego, que sí hemos vivido, es que hay un problema lingüístico y cognoscitivo. Es evidente que hay un buen nivel de español en los estudiantes a los que pude ofrecer mis conferencias y mis clases. No obstante, no son, evidentemente, estudiantes cuya lengua primera, cuya lengua nativa sea el español. Por tanto, hay ciertas dificultades o ciertas preguntas, ciertos obstáculos que hay que ir solucionando, y sobre los que hay que diseñar también las clases y las conferencias, intentando que el lenguaje sea lo más claro, sencillo y directo posible, para que sea fácilmente entendible y no tampoco nos extendamos
en la exposición, más aún cuando en algunos casos había traducción simultánea, lo cual prácticamente el tiempo de las conferencias. Hay, y eso lo hemos podido comprobar y lo hemos podido hablar y estudiar con los profesores de los diferentes departamentos de español, hay un descenso en los últimos años, un cierto descenso, no muy acusado, pero sí evidente, un cierto descenso de estudiantes interesados en el mundo del español y del mundo de la cultura hispana en China. Por tanto, es algo que es un problema que intentaremos por medio de estas conclusiones también y de posibilidades que queremos ofrecer, pues intentar paliar esta circunstancia. Ahora bien, sí tenemos herramientas y posibilidades para hacer que esto cambie, y la adaptación a los distintos objetivos que presente cada centro. Nosotros podemos adaptar nuestra enseñanza a ello. Los propios estudiantes tienen una gran capacidad de adaptación, tanto si el profesor se presenta allí, con lo cual se motivarían más, pero también a partir de la presencia virtual, gracias por y el manejo de los TICs, que también se pueden hacer ejercicio, en fin, todo eso que hace falta abundar aquí, que todos prácticamente que escuchan seguro que conocen bien. Y el ideal sería, teniendo en cuenta que los cursos de estas universidades de tercero y cuarto y de posgrado son universidades que ofrecen una ratio alumno-profesor bastante buena, es de 8 o 10 estudiantes, pues hacer una enseñanza personalizada, lo cual mejoraría esencialmente esa adaptación curricular de los estudiantes y su motivación con el español, la cultura y la historia de las relaciones. Por tanto, la solución actualmente y en las circunstancias en las que nos encontramos es desde luego el desarrollo de más y nuevos convenios de enseñanza, de intercambio de profesorado y de títulos compartidos, que es lo que más llama la atención a los estudiantes para poder darles esa práctica, esa utilidad en diferentes espacios geográficos al ser reconocido por diferentes universidades, tanto la universidad del profesor que nativo del español como de la universidad china que recibe esa enseñanza. Una utilización mucho más oportuna y mucho más idónea de las TICs, lo cual cada vez está más desarrollado y se puede hacer de forma más fácil, con una enseñanza proactiva, que es la que los estudiantes ahora mismo demandan en China al menos, y en la que los estudiantes se encuentran más cómodos y tienen un aprendizaje más significativo, tanto a partir de proyectos en fin, como las clases invertidas, las clases espejo, todo este tipo de posibilidades que nos ofrecen actualmente las herramientas que tenemos a disposición. Y desde luego, eso sí, quiero hacer hincapié en programas docentes flexibles, y una enseñanza personalizada es lo que va a hacer, es lo que va a permitir esa ventaja comparativa que permita al español y a la historia de las relaciones mejorar su universo de estudiantes al que puede dirigirse. El resultado final, por tanto, de mi trabajo es comprobar que efectivamente hay un interés por la firma de esos convenios de internacionalización, de mantener los antiguos, de desarrollarlos, de crear otros nuevos y de recuperar aquellos que se perdieron durante estos años de pandemia. Un interés por aumentar la participación en programas de intercambio y de matriculación en centros docentes españoles. Existe este nuevo y creciente interés. Y desde luego los alumnos se han visto muy motivados, se han encontrado motivados gracias a este tipo de actividades, con lo cual ellos mismos también, los que pasan minor o lo pueden pasar a major, el aumento del interés por el idioma español, por su cultura y por su historia. Concluimos, por tanto, que los resultados, aunque son aún tibios realmente, de construcción prácticamente, de iniciación, de recuperación, son tibios, pero desde luego son muy esperanzadores. Creo que es absolutamente necesario avanzar sobre las pautas de la labor iniciada y de lo que hemos estado hablando a lo largo de la ponencia, y la implementación de acciones que vayan destinadas a esas soluciones que se han propuesto y que ya hemos dicho anteriormente.
Sin más, espero que la ponencia y el contenido haya sido útil. Como quiero recordar que va a ser mucho más extendido y probablemente mucho más interesante en el artículo que saldrá escrito en la obra del Congreso. Muchas gracias.